Bueno, antes de empezar quiero dar la bienvenida a Pedro Antonio, Pedro Arturo, Pedro Ignacio. Estaba cerca. Pedro Ignacio, bienvenido, qué bueno verlo, Pedrito. Hacía sus años que no nos veíamos, ¿no? Pero bienvenido. Denle un aplauso a Pedro, el hijo de Pedro. Bienvenido, esta es su casa, muy chido. Bueno, hablamos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a estar leyendo entre el versículo 1 y 8. Es una parábola bien interesante que registra Lucas allí, muy al detalle, muy dándonos a conocer cada uno de los personajes que están allí y sobre todo el propósito, la intención por la cual Jesús dio esta parábola. La parábola es una de las formas como Jesús enseñaba, ¿amén? Y trae un mensaje, es una ilustración muy sencilla, muy para que la entienda todo el mundo, aunque no todo el mundo entendía las parábolas. ¿Recuerdan? Que aunque Jesús les hablaba en parábolas, no todo el mundo las entendía, las comprendía, pero era una forma muy pedagógica para dejar una enseñanza, una vivencia y sobre todo un mensaje de vida. Dice allí que también Jesús les refirió una parábola sobre la, diga conmigo, necesidad la necesidad de orar de vez en cuando. Lo vamos a leer porque son eso como leamos ese primer versículo todos. 1, 2, 3. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque ella es alimento, Señor. Ella es sustento. Tu palabra es luz que alumbra nuestro camino. Tu palabra es martillo que rompe todo corazón endurecido. Tu palabra es agua que sacia nuestra sed. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos en esta mañana sentir alegría y gozo, porque diste esta palabra para mí, dígame, para mí, porque sé que podré caminar en ella y obtener fruto. Prepara mi corazón para que sea abonado ese terreno y esta semilla caiga allí, germine, crezca, florezca y de fruto sobreabundante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy interesante. ¿Les pareció esta parábola? Es una parábola en la cual habla sobre qué ejercicio, llamémoslo así. ¿Sobre qué? La oración. Muy bien. Dentro del tema general de la oración, el título que quise, o pues que creo que es muy adecuado, es la oración que persiste. La oración que ¿qué? Persiste, que es perseverante. Y lo importante de esto es que trae unos elementos muy importantes, muy básicos, que
hace inminente que los analicemos. Y dice allí también que les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga, mira, interesante, la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es una carencia de algo, ¿cierto? Que debe ser ¿qué? Suplida, debe ser ¿qué? Llenada, satisfecha. Debe haber una respuesta a esa necesidad. Entonces, eleva a Jesús a la condición de necesidad. ¿Qué cosa? Orar. Orar. El ser humano por naturaleza, para existir, debe de satisfacer ¿qué? Necesidades. Normalmente, ¿cierto? Por naturaleza, tiene que satisfacer necesidades. Yo me acordé ayer, en estos días que he estado meditando sobre el tema de hoy, y me acordé de una clase por allá, yo estudié mercadotecnia, y una de las clases era que nos hablaban de un psicólogo, se llama Abraham Maslow, en 1930 y algo, 37. Él hizo un esquema muy básico de las necesidades del ser humano, y empieza de las más simples a las más complejas o a las más, y quiero que lo veamos. Esta pirámide, él los puso en una forma piramidal. Me lo colocas, Felipe, por favor. Entonces la imagen de Google ahí que está sobre una pirámide que hay. Entonces este señor planteó toda una teoría, se llama la teoría, en inglés dice A Theory of Human Motivation. ¿Sí está bien? Human Motivation. Entonces, gracias por ese. Entonces, ¿qué es lo que motiva al ser humano para que viva? ¿O cómo sería la traducción? La teoría de la motivación del ser humano, ¿cierto? Bueno. Y habla que la conducta humana es motivada para suplir necesidades, y que existen necesidades que hacen, perdón, aquí se me fue, existen necesidades que tienen mayor prioridad que otras en una obediencia a una jerarquía, obedeciendo a una jerarquía. Entonces este señor, este psicólogo, decía que el ser humano tenía que, estábamos diciendo, satisfacer ¿qué? Necesidades para su autorrealización, para cumplir su misión aquí. Entonces yo no voy a explicar muy a fondo esto, sino quería que lo trajéramos, porque efectivamente en la base hay unas necesidades que llaman fisiológicas, ¿cierto? Aquí dice fisiológicas. Bueno, dejemos así. La primera base son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas que debe cumplir el ser humano para que viva? Comer, respirar, comer, ¿qué más? Muy bien, dormir, descanso, tener relaciones de todo orden, sexo, normal, en los parámetros normales de Dios, ¿cierto? Son necesidades básicas. Y hay una palabra ya, homeostasis. ¿Qué es esa? Homeostasis. Y más o menos lo que entendí, la homeostasis se hace referencia cuando todos mis sistemas funcionales en el cuerpo, ¿cuáles son los sistemas que tenemos? Respiratorio, endocrino, el sistema nervioso central, todos estos sistemas que componen el ser humano se equilibran, como que se ponen en la misma dirección cuando las condiciones externas cambian. Entonces, cuando hay cambios de temperatura, de escasez, que por ejemplo aquí empezó a temblar, entonces ¿qué hacen? Unos gritan, otros lloran. Hay personas que se mantienen calmadas porque hacen que ese equilibrio en todo su sistema se mantenga y pueda pensar. Entonces, esas necesidades son necesarias que las cumpla en lo más normal, en lo más fisiológico. Tenemos que satisfacer necesidades de seguridad, seguridad que física, la seguridad de un empleo, ¿qué más? Seguridad de tener recursos, una seguridad moral, una seguridad familiar. Uno se siente seguro en familia, ¿cierto? ¿Qué más? De salud,
de propiedad privada. Si usted tiene una casa, pues tiene un gran porcentaje de necesidad satisfecha de seguridad, ¿cierto? Habían otras que son las de afiliación, es decir, usted necesita satisfacer una necesidad de ¿qué? De amistad, ¿de qué más? De afecto, de intimidad sexual, de pertenencia. Yo pertenezco al grupo de los ingenieros industriales, entonces como que me siento afín allí y hay una necesidad satisfecha, ¿ok? Hay otra que es la de reconocimiento, la necesidad de reconocimiento, es decir, de autorreconocimiento, de confianza, ¿qué más? De respeto, de éxito. Tú necesitas satisfacer tus necesidades de respeto, o sea, que te respeten y respetar a otros. Y por último está la de autorrealización, que es la que debemos de llegar pues todos los seres humanos que aspiran a tener un alto nivel de moralidad, creatividad, ¿cierto? Espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, ¿qué más? Resolución de problemas. Es decir, hay un grado máximo, un grado de autorrealización en todo lo que tú eres. Entonces, viéndolo así rápidamente, son todas las necesidades que un ser normal, natural, tiene que, en medio de una sociedad, en medio de un momento histórico, tuvo que haber satisfecho para poder cumplir con una misión o ser alguien en medio de un contexto social. Amén. Entonces, ¿a qué nivel lo lleva Jesús? Ahora, miremos aquí en la palabra, Jesús ¿a quién se refería? Aquel que supuestamente conoce ¿de quién? De Dios. Y la oración, ¿cuál será? Ya les estoy dando la respuesta. ¿Cuál será la mayor necesidad que el ser humano o el cristiano debe satisfacer? Orar. La oración. ¿Está conmigo? O vuelvo y repito la pregunta, ¿cuál es la mayor necesidad de un cristiano para satisfacer? ¿O qué ha de satisfacer? La oración. Entonces, muy bien, ya todos sabemos qué es la oración, hacia dónde apunta, qué tipos de oración, cada una de ellos. La mayor necesidad o principal necesidad del cristiano es satisfacer, es la oración. ¿Es la qué? Oración. Es claro, ¿está conmigo? ¿Nos identificamos en eso? De acuerdo a lo que dice Jesús ahí. No es lo que digo yo, es lo que dijo ¿quién? Jesús mismo. Pero satisfacer esa necesidad implica de muchas cosas. Ahora, dentro de lo que dice Pablo allá, cuando califica al ser humano en un ser natural, en un ser ¿qué? Carnal y en un ser ¿qué? Espiritual, ¿a quiénes se hace o a quiénes se refiere esta necesidad? El ser natural no conoce, entonces él no sabe ni qué es la oración. Pero cuando ya hay un conocimiento de Dios y estamos en ese proceso de ir siendo cambiados por la obra del Espíritu Santo, podemos llegar en un momento a ser hombres ¿qué? Carnales. Es decir, que tienen a Cristo Jesús en su corazón, pero ellos siguen, aunque ellos lo involucran en su vida, quien sigue sentado en su corazón es ¿quién? El mismo, yo, mi carne. Entonces, pero el ser natural, el ser espiritual, disculpen, es cuando quita su yo del centro y deja que ¿quién? Que Cristo Jesús se siente allí y sea quien dirija su vida. No que te anule como persona, porque esa es a veces la filosofía que nos traen. ¿Cómo así es que mi autonomía, mi libre desarrollo de la personalidad? ¿Por qué Dios no? Él es Dios. Y Él va a querer siempre ¿qué? Lo mejor para tu vida. Lo mejor. ¿Para esta vida solamente? Esto es un paso. Y lo estamos preparando para llegar a recibir la mejor corona de Él, la vida ¿qué? Eterna. Entonces, muy bien. Esta necesidad, tanto para el hombre carnal, que da ese paso a ser un hombre natural, su necesidad ha de ser el ejercicio, y vamos a ver en qué intensidad y cuándo, de la oración.
pero implica ciertas cosas. Implica que cronológico, tiempo, ¿cierto? Es decir, tiempo. Yo no voy a entrar ahorita aquí a explicar qué cantidad de tiempo has de emplear para satisfacer tu necesidad. Dios va hablando y Dios va mostrando qué tiempo se necesita. Porque a veces al principio cuando uno está caminando en los caminos del Señor y le dicen, no, es que tenemos que orar 1 hora. Dios mío, 1 hora. ¿Cuánto nos pasó eso? No. El tiempo se va presentando de acuerdo al hambre o a esa necesidad que tú tienes que satisfacer de Dios. Porque yo he escuchado testimonios de hombres, y les voy a contar ahorita algo muy interesante de un testimonio de una oración. Dios responde a esas oraciones de minutos, cuando se hace con plena conciencia, con plena determinación, con plena fe. Entonces, como también habrá necesidad de orar más tiempo. Pero el tiempo Dios va colocando. En ese tiempo, mis amados, ¿cuándo? También dice allí. ¿Cuándo? ¿Cómo lo dijo allá Jesús? Orando. Siempre. Ahora, esto también es otra lección que tenemos que aprender. ¿Cómo que siempre? Sí. Pero si yo oré a las 4 de la mañana. Sí, gloria a Dios. Pero es que oró X cantidad de tiempo, que haya orado 1 hora, media hora, tiene 23 horas después o 12 horas después. ¿Cuándo? Entonces, siempre, Filipenses siempre lo ha hecho. Orar, ¿qué? Sin cesar. Se vuelve una obligación que sea cuando, siempre. Ahora usted me dirá, bueno, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que desplazarme, sí. Y aprendimos, no sé si ustedes recuerdan, cuando vimos la campaña de espiritualidad emocionalmente sana, que nos invitaban a que hiciéramos los mini Shabbat, o los tiempos cortos de estar en la presencia de Dios. Entonces, usted está desplazándose para su trabajo, y usted está orando, está dándole la gloria a Dios, hablando con Él. Porque es que se nos había dicho que solamente en un lugar solo se podía orar, ¿cierto? No. Siempre es una expresión que nos lleva a que no importa lo que tú estés haciendo, no importa lo que tengas que estar haciendo en determinado lugar, puedes estar ¿qué? Orando. ¿Cuánto lo han experimentado? Sí. Muy bien. Y eso es lo que trae una identificación, un conocer a Dios. Pero es que en mi oficina no puedo porque eso grita. No. Bueno, pero es que tú tienes a veces que desplazarte a un lugar de la oficina o del edificio o de la empresa donde de pronto no hay mucha gente. O así estés rodeado de gente. Tu comunicación es de espíritu a espíritu. Y puedes hacerlo ¿cuándo? Siempre. Ahora, ¿cómo debe ser? Efesios 6:18, orando en todo ¿qué? Efesios 6:18, orando en ¿qué? En todo tiempo, con toda ¿qué? Oración y súplica en el espíritu. Mira, es que esa es la clave. Porque cuando tú no lo haces en tu espíritu, de pronto estás acostumbrado a repetir oraciones o repetir algunas oraciones o rezos, y eso se vuelve algo monótono que no baja al espíritu. Sí. Entonces, miremos que lo importante allí es que orando en todo ¿qué? Tiempo. ¿Con qué? ¿De qué forma? Con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias. Filipenses 4:6. Esta sí que es hermoso, este versículo. Filipenses 4:6. Léalo conmigo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿De qué forma? En toda oración y ruego con acción de gracias. Miren lo importante. Oras y das gracias. Ya sea un ruego, una súplica, Señor, gracias. Porque sé que tú
escuchas y que estás orando. Testimonios, yo he escuchado muchos de personas que han dicho: Señor, sé que tú escuchas mi oración, y Dios las escucha. Amén. Cuando disponemos nuestro corazón. Entonces, miren lo importante allí. Si alguien tenía una carga muy grande por quienes conocieron de Dios a través de su testimonio, a través de su ministerio, fue Pablo. Y aquí nos gusta, yo les traigo los martes cuando nos reunimos a hablar, momentos, ¿no?, en los cuales Pablo oraba por las iglesias, por los discípulos, por Timoteo, oraba por cada una de las comunidades que él había, y él siempre clama diciéndole a Dios que los guarde, que los guíe. Los exhorta también, les invita a que dejen la carnalidad, a que dejen los pleitos, las divisiones, pero él dice siempre: me acuerdo de vosotros en mis oraciones, en mis ruegos. Entonces, muy importante, ¿cuándo debemos de orar? Todo el tiempo, siempre. ¿Implica qué? Tiempo, disposición. Ahora, usted puede sacar tiempos en medio del día y no necesita no dejar de hacer lo que tiene que hacer para decir: no. Hoy en día hay muchas culturas que dicen: no, a tales horas paran lo que están haciendo, y hasta aún es una forma pedagógica, pero es cierto que de pronto estás allí atendiendo todo un colapso en Transmilenio y no puedes soltar el computador, no, Freddy. Pero yo sé que Freddy, en medio de esas circunstancias, está pidiendo sabiduría a Dios para que Dios dé la oportuna solución a lo que tenemos. Dianita me cuenta que a veces tiene que parar, irse al baño y orar porque viene un sinnúmero de situaciones, de complicaciones, y es necesario tomarse ese tiempo con Dios, descansar en Él. Amén. Muy bien. Miremos qué más nos dice allá el versículo. ¿De qué forma? Entonces ya hablamos que es una necesidad de qué, de orar siempre. ¿Y qué es lo que invita a Jesús? ¿A no qué? No desmayar. No desmayar. En otras versiones dice no desanimarse, no desfallecer. Sabemos que la oración, hay respuestas en la oración. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Y cuáles son las respuestas? Sí, que es la que nos gusta. No, a veces Dios dice no. ¿Por qué? Porque nos quiere ver sufrir, porque nos quiere ver ahí amargados, porque Él sabe que nos conviene, entonces dice no. ¿O cuál es la otra respuesta? Espera. Y ahí es cuando desmayamos. Ahí es cuando ¿qué? Nos desanimamos. Es cuando desfallecemos. Cuando flaqueamos. Cuando no, sí, ¿qué va? Pero si ustedes dicen que Dios responde, no se queda. Hermano, cuando tú conoces de Dios y conoces de la soberanía de Dios, sabes que esas respuestas de Dios vienen, y vienen en su tiempo. En el tiempo cronos, en su tiempo kairos, que está por encima del tiempo cronos. Que nos movemos en el tiempo cronos, ¿sí o no, Camila? Sí, hace 2 meses Dios me respondió. No me ha respondido, pero está en el kairos de Dios. Entonces, no desmayar, mi amado. No desfallezca, no se desanime. No diga, no, esto aquí ya no, ¿para qué más? Porque hemos escuchado, yo he escuchado de hombres y mujeres que dicen: pero ¿cuánto tiempo? Y quieren como que uno les dé una palabra que satisfaga esa pregunta. Y el bluff cuando uno les dice: en el tiempo de Dios. ¿Pero cómo? Yo no soy Dios. Yo sé que Dios va a responder, amén. Y que Dios tiene una forma pedagógica para con mi vida. Una forma ¿qué? Pedagógica. Él trata con cada uno. Trata diferente con Pedro a como trata con Raquel, con Elena, con Dora, conmigo. Es una forma especial. Muy bien. Entonces, interesante esos elementos en ese primer versículo, ¿cierto? Muy bien. Y sigue entrándose en la parábola y le dice en versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
¿Y respetaba a quién? A hombre. Entonces miren lo tremendo de este señor. Antes de entrar a analizar este personaje, quería contarles un testimonio que escuché. Hay una iglesia en Cúcuta que es del pastor Satirio dos Santos. ¿Recuerdan? Satirio dos Santos, una congregación muy grande. Él es brasilero y Dios le dio, cuando se estaba preparando, yo recuerdo que él nos contaba que Dios le mostró en un mapa dónde tenía que abrir la obra y era en Cúcuta. Le digo, ahí te tienes que ir. Y resulta que él se vino y cuando llegó aquí estuvo haciendo la obra y toda la cosa, pero le llegó el tiempo que tenía que ir a renovar su pasaporte. Y cuando este señor llegó allá, le dijeron, ya no se le renueva más el pasaporte. ¿Pero cómo así? Sí, señor, pero es que yo soy misionero y tengo que venir a abrir una obra. Y Dios me, no, aquí, no, tranquilo, aquí lo que hay en Colombia son misioneros. Usted se devuelve. No hay tal. Y él dice que cogió desanimado y se fue para su casa y le dijo a su esposa, no podemos renovar, no nos renovaron el pasaporte, nos tenemos que devolver. Me voy a ir a orar porque no sé qué pasó aquí, qué le falló a Dios. Dice que él se metió a orar. Llevaba 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15. Llevaba cerca de 18 horas allá metido. Y la esposa, mi hijo, que baje a comer. No voy a bajar hasta que Dios me responda qué pasó. Mi hijo, que no iba ni al baño. Dice que esa vejiga estaba que se le reventaba. ¿Qué tal? No, hasta que Dios me responda. Dice que pasadas 18 horas, metido allá en oración, sintió que algo le tocó aquí y volteó a mirar y vio la mano de Jesús y le dijo, vas a ir, vas a quedarte. Y él feliz salió, le dijo, mira, Jesús respondió, me voy a quedar, no nos van a devolver a Brasil, aquí nos quedamos. Y ese fue su tema de predicación durante mucho tiempo en muchas congregaciones. Cuando hablaba de oración decía, no, yo vi la mano de Jesús y todo así como era morena, tenía las cicatrices, se había hecho la manicure, no sé qué, ¿no? Y él era feliz y la gente se conmovía por eso. Y dice que en una de esas llegó al hotel después de una administración y se acostó y dijo, ay Señor, qué bueno que me permitiste experimentar eso. Y dijo, te estás jactando de algo que no se necesitaba. ¿Cómo, Señor? 18 horas no fueron suficientes. No. Es que yo ya se lo había dicho a usted, que usted iba. No había necesidad de ir. Usted me dirá, pero ¿cómo así? Eso es contradictorio. Usted me pide aquí que orar. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. ¿Qué debe haber hecho él cuando salió allá de inmigración? No, Señor. Y fueron 18 horas que usted utilizó ahí. No estoy diciendo que no es bueno orar, porque usted me dirá, ay, acá me decirme que en todo tiempo, que a toda hora, que implica tiempo. Pero es que hay oraciones que Dios ya ha dado respuesta, que Él ya las dijo. Así que es en tu intimidad, en tu relación con Él, que Dios te va a mostrar cada una de esas oraciones por la cual tú tienes que caminar. ¿Había un juez qué? Injusto. No tenía Dios. Un juez en toda cultura, ¿qué inspira? Respeto. Porque es que autoridad. ¿Qué más es? Quien debe ejercer su labor, como lo dice el libro, en justicia. Y muchos dicen, ese juez fue justo. El juez fue justo, no el juez fue justo. El juez fue justo. Como en otras dicen, mis amados, ¿cuántos no hemos sentido no es que nos haya afectado, pero sí con todo lo que se ha conocido con la problemática de nuestros jueces aquí en las Supremas Cortes? Dios mío,
Si alguien que está en eminencia, porque está en qué, en eminencia, y se presta para tales cosas, ¿qué podemos esperar de ahí para abajo? Por eso el creyente debe estar orando por quienes están en eminencia, por quienes dictan leyes, por quienes las ejecutan, para que esté quien ahí detrás de ellos, Dios. Ellos tendrán que dar cuentas delante de Dios. Si no han dado cuentas o dan cuentas ante las leyes normales del país, ellos también tendrán que dar, porque son ¿qué? Autoridad. ¿Qué era para esta mujer ese juez? ¿Un qué? Un adversario. ¿O no? Era un adversario porque no le estaba haciendo justicia. La tomaba a menos, no le importaba lo que esta mujer iba y le pedía. ¿Que le hiciera qué? Justicia. Primera de Pedro 5, 7 al 8 nos muestra que hay un adversario que está contra nosotros. ¿Quién es? El enemigo. Que dice que ¿qué? Por nada, primera de Pedro. Sí, señor. Porque hay un adversario que está allí como ¿qué? Como león rugiente. ¿Qué hace? Buscando a quien devorar. Ese adversario, ese juez, no le importaba el clamor de esa mujer. Era adverso a lo que ella quería. Hoy en día el enemigo se levanta como ¿qué? Como ese adversario. ¿Y qué quiere comerse, devorar? ¿Qué quiere? La vida. La vida, ¿qué más? Mi familia, mi tranquilidad, mis finanzas, mi iglesia. Ese adversario no descansa. Pero ¿cuál ha de ser la posición de un creyente? Firme, teniendo discernimiento, porque dice la palabra que tenemos de conocer que las estratagemas, las artimañas del enemigo, y esas habilidades te la da ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces miren lo tremendo allí. ¿Era qué? Un juez injusto. Se daba el lujo de decir que no tenía a quién. Si no tenía a Dios, mucho menos a nadie. Ahora, en las parábolas, en las enseñanzas que a veces vemos en la Biblia, siempre tratamos de comparar, ¿cierto? Bueno, entonces, si fuera un juez justo, entonces decimos, bueno, es Dios. Pero aquí es un juez injusto. ¿Comparamos a Dios con un juez injusto? ¿Qué es lo que nos enseña ahí? Que aún, si lo vamos siguiendo, si lo seguimos leyendo, este juez, aún siendo injusto, ¿hizo qué? Justicia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué dice la palabra cuando Jesús lo dijo? Si aún ustedes como padres, malos padres, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más que Dios nuestro Padre nos dará todas las cosas que le dé? Entonces miren lo interesante, mi amado. No es que comparemos a Dios con un juez injusto, no, sino que siendo un hombre injusto, un hombre que no tenía a Dios, hizo ¿qué? Justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos responderá? Hará justicia para cada uno de nosotros. Diga, para mí. Entonces miren lo importante. ¿Qué más había allí? ¿Qué otro personaje había? Estaba la viuda. La viuda. En el tiempo de Jesús, y aún todavía, bueno, a veces, pero en el tiempo de Jesús y mucho más atrás, el ser viuda era una condición de alta vulnerabilidad. Era una mujer que era relegada, desprotegida. Pero Dios siempre había advertido, ojo, en Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegares a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo ¿qué? Su clamor. Entonces, las viudas, los huérfanos estaban contemplados dentro de todo el cuidado de Dios en el pueblo de Israel. Pero históricamente, culturalmente allá, sí, escasamente las miraban, era mucho.
eran personas que quedaban con un alto nivel de desprotección. Pero la palabra nos muestra varios casos de viudas, ¿cierto? Donde fueron bendecidas, donde hay una enseñanza bien importante. ¿Recuerdan Noemí y Ruth? Noemí era la suegra, ¿cierto? Ruth era la nuera, y ambas habían quedado ¿qué? Viudas. Y allá en la ley de Moisés estaba esta ley, y de todas maneras habían otras muchas más normas donde decían que si usted era un hacendado y si usted cosechaba su cultivo, usted no podía cosechar cerca al borde de su terreno, porque era necesario dejar algo de trigo, llamémoslo así, para que las viudas, los huérfanos, los pobres cogieran de allí y no faltara nada a ellos. No les era permitido que dijeran, no, usted no, por ley. Y era una ordenanza dentro de la ley mosaica. Y recuerda que allá llegó Ruth y Noemí a cultivar en el campo de Boz, y se les permitió que recogieran. Entonces eran guardadas allí. Elías resucitó ¿quién? El hijo de la viuda. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Le multiplicó qué? La harina y el aceite a una viuda, ¿cierto? ¿De la viuda? Que sí. Jesús, ¿qué hizo allí en la región de Naín? Resucitó también ¿qué? El hijo de la viuda, porque fue movido a ¿qué? A misericordia. Y recuerdan también cuando Jesús dice que estaba en el templo y vio cómo los ricos echaban allá depositaban las ofrendas, todo lo que les sobraba ahí. Y llegó una mujer, ¿en qué condición? Viuda. Y depositó 2 moneditas, 2 blancas, dice la Biblia. Y dice Jesús, miren esto. Ellos dieron de lo que les sobraba. Esta mujer dio de todo lo que tenía, de lo que necesitaban, de lo que le iba a sustentar. Eso lo dio. Entonces, miren lo importante, enseñanzas. Ahora, esta parábola de la vida también. Y Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, ahí da todas las características del trato a las viudas. Y dice que por edades sepan manejarlas, que si son mayores de 60, las guarden, les ayuden, que si son menores de 60, ojo, porque a veces unas son como muy alegronas y que más bien se dediquen a la oración, que esperen en Dios, que si tienen hijos que los cuiden, que esperen en Dios, quiere decir que Dios puede darles otro marido. Entonces, que las cuiden, que ojo, que tengan cuidado allá. Entonces, había una importante labor allí con las viudas. Entonces, ahora miremos, mis amados, en el versículo 4 y 5, que hay una respuesta a la oración persistente. ¿Una respuesta a la qué? A la oración persistente. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Y él lo quiso por algún tiempo, ¿qué? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es que molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Un poquito impaciente, ¿no? La oración que persiste. ¿Cómo era esta mujer? Persistía. Le fue ¿qué? Molesto a este hombre. Ahora, en Lucas 11, versículos 5 al 6, nos muestra también un caso de un tipo de oración, o del mismo tipo de oración. ¿Recuerdan allá en Lucas, miremoslo, Lucas 11, sin perder ahí atrás? Cuando Jesús les está enseñando sobre la oración precisamente, versículo 5, les dice, después de que les ha hablado sobre la oración, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame ¿qué? 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su ¿qué? Importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad ¿qué? Llamad y se os abrirá. Nos muestra Jesús también un ejemplo allí de la oración que persistente. La oración que persiste, que se vuelve importuna. Ahora, no es que a Dios a Él le importunen nuestras oraciones. ¿Qué es lo que nos está enseñando allí? ¿Quién fue primeramente importunado? ¿Quién? El que fue a pedir los panes. A causa de su importunidad, ¿qué hizo él? Fue a que su necesidad fuera ¿qué? Llenada, suplida, a importunar. Muchas vidas están siendo molestadas, importunadas por una necesidad. Y eso trae ¿qué? Carga. Tenemos que llegar a donde ¿quién? Al que nos va a suplir esa necesidad, al que nos va a quitar esa importunidad, esa molestia. ¿Qué es importunidad? Molestia. ¿Qué más? Importante, ¿cierto? Creo que me voy acá. La oración persistente, porque era una oración persistente, ¿cierto? A causa de una importunidad. La oración persistente nos saca del confort. A veces sí que somos ligeros, ¿no? Ah, Dios, tú todo lo conoces. Ah, entonces ¿para qué me...? No, hay que seguir allí, presentándole a Dios tu necesidad, por lo que estás orando. Y eso te saca del confort, del estar quietos. Supera nuestra insensibilidad, no la de Dios. Cambia nuestro corazón, nos permite comprender la intensidad de nuestra necesidad. Cuando hay una gran necesidad, a veces no le damos la intensidad que requiere. Ah, sí, yo tengo necesidad, pero la oración persistente nos permite reconocer la obra de Dios. A mayor necesidad, pediremos la mano de Dios. Todos tenemos necesidades de algo, ¿cierto? Algo tiene que ver. Miren algo también importante allí, mis hermanos. Entonces, porque Jesús lo dijo, pedir y se os dará. os dará. ¿Qué más? Buscad. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Miren qué interesante estos últimos versículos allí. El versículo 6, 7 y 8. Porque uno lee que cree que es Jesús el que dice esas palabras. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Y dijo el Señor, o sea, ¿quién? Oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús mismo está diciendo, ¿cierto? Miren lo que dijo el juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman de qué? De día y de noche. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. O sea, su respuesta a una oración ¿de qué tipo? Persistente, constante, una oración que no desmaya, que no que no le da la pálida, sino que está siempre que allí, perseverante. Daniel, en el capítulo 10, miren lo interesante lo que pasó allá con Daniel. A causa de una oración persistente, mi amado. Libro de Daniel. Capítulo 10, Felipe. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
era una respuesta que esperaba Daniel para su pueblo. Pero si usted sigue leyendo, se opuso, hubo una oposición allí. En muchas de nuestras oraciones va a haber alguien que se quiera oponer. Y habla ya del príncipe de Persia que se opuso a que este ser trajera la respuesta de parte de Dios. Mi amado, a causa de que dispusiste ¿tu qué? Tu corazón. Fueron oídas ¿qué? Tus oraciones. Entonces, mis amados, miren lo importante. Va a haber oposición en muchas de nuestras oraciones. Va a haber oposición. Porque el que menos quiere que tú recibas respuesta de parte de Dios, ¿quién es? El enemigo. Y cuente de ahí para allá también, yo mismo también. A veces mi razón, mi intelecto quiere resistirse. Pero cuando tú dispones, Daniel duró en esa actitud de oración allá 3 semanas, porque fue cuando entró en ayuno 3 semanas, si lo lee antes. Ya al finalizar de esas 3 semanas, dice que recibió ¿qué? Respuesta. Porque era una oración que persistente, una oración que no desfalleció. 21 días clamando por esa respuesta. ¿Y obtuvo respuesta? Claro que sí. Obtuvo respuesta de parte de Dios. Miren lo interesante, mis amados, porque ¿qué podemos concluir de esta parábola? ¿Qué nos enseña? Que cada uno de nosotros, como iglesia, como esposa de Jesús, podemos compararnos con esa Biblia, que debe estar ¿qué? Orando. ¿Hasta cuándo? Siempre. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Él qué? Vuelva. Hasta cuando Él vuelva. Hasta cuando Jesús vuelva, estaremos como que, como viuda, allá que persistiendo, creyéndole a Dios que Él va a tener esa respuesta. La oración insistente y persistente, mi hermano, es el mejor ejercicio para el creyente, donde su fe, su carácter y su esperanza se afirman. Eso se afirma, ¿bien? El carácter. ¿Qué más? Nos transforma el estar orando. Muda nuestro corazón. Nos hace un nuevo ser. No seremos igual, mi amado, si tú persistes en hacer una oración que llegue a los oídos de Dios. Ah, pero es que Dios escucha todas las oraciones. Sí, está bien, mi amado. Pero ¿cómo ha de ser esa intención, esa disposición para orar? No caigamos en la vana repetición. No caigamos en la oración de pronto laxa, liviana. No, con toda ¿qué? Con toda conciencia, con toda y con fe, creyendo que Dios va a abrir. Aunque tarde la respuesta, ella llegará. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Habacuc le decía Dios al profeta que aunque tardara la visión, ¿cierto? Que aunque tardara la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel, dice inclusive, escríbala, publíquela, repártala a todo el mundo para que la conozcan. Aquí hay escrita cientos de promesas, miles de promesas. Tu oración, cuando es persistente, cuando es una oración que no desmaya, coge las promesas. Nos hablaban también hace 8 días y hace 15 días sobre las promesas. ¿Qué hacemos frente a las promesas de Dios? Porque ellas ya fueron dichas. ¿Qué dice la palabra que quedó hacer ante las promesas? Decir que sí y amén. ¿Qué tengo que decir? Sí y amén. ¿Qué promesas hay en la palabra que hoy en día es necesario que tú camines en ella, vivas en ella? Salvación, ¿cierto? De los tuyos, Señor, tu palabra dice.
Que necesitamos apertura de un trabajo. Señor, tú dices que tú sustentas. Que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mi amado, esto es un ejercicio de fe. ¿Un ejercicio de qué? De fe. Porque no es ni con vanas repeticiones, como les digo, ni es con una oración de pronto por cumplir. Porque a veces decimos, no, si yo voy a orar en la mañana por quitarme como ese cargo, ¿cierto? Ya oré. ¿Sabe? Como quien cuando cumple uno con algo de saludar a un vecino porque, vecino, ¿qué tal ya? No. La oración es intimidad con Dios. Es donde yo desnudo mi corazón, donde permito que Él hable, donde permito que Él obre. Porque yo estoy dispuesto a que mi oración no desfallezca. ¿Se van a oponer muchas cosas? Claro que sí. Pero si queremos aprender más de oración, ¿quién más sino la palabra de Dios es la que nos enseña? Jesús mismo nos enseñó sobre la oración. Y podremos vivir con toda certeza, mi amado, en una vida de proyección. No vamos a ser iguales cuando tenemos la asertividad, cuando tenemos la disposición, cuando tenemos toda la interés en acercarnos a Dios. ¿Qué hay que aprender? Claro que sí. Hay que aprender, ¿cierto? Yo no le estoy dando aquí el ABC de la oración, pero es un principio, es un ejercicio de vida. Lo invito para que oremos en esta mañana y para que podamos. Ahora, mañana es un gran escenario para venir a clamar persistentemente, para orar. Y yo sé que vamos a tener testimonios. Prontamente vamos a tener muchos testimonios de quienes han dicho, yo oré específicamente por esto, y Dios respondió. ¿Cuánto lo creen? Amén. Oremos, mis amados. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana